y en vez de ponerme aquí con el micrófono prefiero pues o aquí o aquí. Aquí soy un poco pequeñita, aquí con vosotros, con ustedes. Y bien, en primer lugar pues daros la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos. Y como ya han presentado el teléfono de la esperanza, yo simplemente quería dar unas pequeñas pautas más para la persona que no haya oído hablar de él a nivel de cómo interviene el teléfono de la esperanza, que sería a través de la orientación telefónica a nivel de intervención o a través de prevención también con pues, charlas como esta, pero sobre todo con talleres y concursos. Yo soy voluntaria del teléfono de la esperanza hace ya unos 8 años aproximadamente y bueno, ahora empezamos a hacer esta actividad de arte terapia. Ya se hizo una primera promoción de taller de arte terapia y supongo que seguiremos haciendo. Tal vez os preguntaréis, se pregunten, ¿os puedo tutear? ¿He visto caras muy jóvenes? Sí. Pues tal vez se pregunten el por qué. Claro que sí. A ver si con el mando me hago. ¿Por qué este tema? ¿Por qué mujer precisamente y arte terapia? Me gustaría empezar dando unos datos también del teléfono de la esperanza. El teléfono de la esperanza de Madrid, con motivo del mes del Día Internacional de la Mujer, sacó un comunicado de prensa en el que decía pues que 111.979 llamadas atendió el teléfono de la esperanza a los 30 centros que tienen en España a lo largo del 2013 en situación de crisis emocional. Si os digo que, por ejemplo, el 70% de las personas voluntarias en el teléfono de la esperanza son mujeres y el 73%, alrededor del 73%, son personas usuarias que van a buscar los servicios que ofrecemos, ¿qué porcentaje pensáis que de esas llamadas que puede ser de mujeres? 73%. Por ahí va la cosa. El 71% fueron de mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pensáis que puede querer decir? El teléfono de la esperanza deduce básicamente que a las mujeres nos da menos vergüenza reconocer que necesitamos ayuda. Y en este caso, pues que necesitamos ayuda psicológica o ayuda asistencial o de cualquier otro tipo. Por daros un poquito más datos de este comunicado que nos daban, estas eran el porcentaje de llamadas en cada uno de pues, el motivo de la llamada realmente. Fijaros el alto porcentaje en cuanto al problema psicológico o psiquiátrico. Teniendo en cuenta que el 60% de las llamantes tienen entre 30 y 50 años, esto también el teléfono hacía una evaluación y pensaba que corresponde a una época de la vida. ¿Se me oye bien? Sí. A una época de la vida en que la mujer se carga muchas veces de más responsabilidades, porque en estas edades acoge papeles tan complejos y tan importantes pues como el de mujer trabajadora dentro y fuera del hogar, como el de madre, como el de esposa, cuidadora muchas veces cuando hay familiares enfermos o también cuando hay personas mayores que necesitan, que ya son dependientes. Entonces, es lógico que con todas estas cargas, por así decirlo, con todas estas tareas que desarrolla y que compagina la mujer, sufra muchas veces de estrés y ansiedad. Y los motivos principales de estas llamadas suelen ser además citados por las mujeres: soledad, ansiedad y depresión. Por ser así un poquito más concretos y pronto nos dejamos de estadísticas, aquí tenéis el porcentaje. Y, por ejemplo, en el último caso, en cuanto a las llamadas se refieren a crisis en el proyecto vital, se ha visto también que estas mujeres corresponden con mujeres o viudas, separadas o personas que han dedicado toda su vida, mujeres que han dedicado toda su vida a cuidar de la familia, a cuidar de los hijos, y llega cierto momento en que los hijos se van de casa y pues nace esa sensación de vacío, ¿no? Lo que se llama el síndrome del nido vacío precisamente. Sobre todo porque las mujeres solemos tener como dentro de nuestro proyecto vital los otros, tienen relación con los otros, suelen tener relación con la familia, con el matrimonio, con los hijos. ¿Qué sucede cuando
todo esto sucede y aún así pues muchas veces no se sienten satisfechas, pues que los sentimientos suelen ser de frustración y de culpabilidad. Y sobre todo porque las mujeres piensan que no responden a lo que se esperan de ellas. Y lo que es más alarmante tal vez para mí es que 1027 mujeres expresaron su intención de quitarse la vida. Todos estos son datos ofrecidos por el teléfono de la esperanza, de llamadas que han sido atendidas y mujeres que han expresado esta intención. Con esto me venía a mí a la mente esta frase de Marina Subirats, que es una mujer, una pensadora que admiro mucho, que decía: la mujer construida como un ser para otro. Mira, se me coge a mí la voz pensando en todo esto, ¿no? La mujer construida como un ser para otro porque pues todo lo que toda la tradición que nos viene de una sociedad patriarcal muchas veces, en la que se nos han ido, ¿cómo decirlo? Nos han ido llegando todo un tipo de estereotipos de género, de roles que hemos ido asumiendo a través del proceso de socialización, pues nos han ido dejando huella en nosotras y muchas veces estamos al servicio de los demás. Muy importante siempre que se pueda ofrecer una ayuda, pero sin olvidarse de una misma, sin olvidarse de la persona. Marina Subirats también habla, por ejemplo, de lo perverso de la educación. A mí me llama mucho la atención cuando ella exponía con una imagen, me llamaba mucho la atención porque además era muy clara, de cuando uno va al patio, un patio de un colegio. Yo por ejemplo estoy muchos años profesora, un patio de un colegio, y observa cuál es el mayor espacio que ocupan los niños, por ejemplo. Los niños suelen estar por lo general, ¿dónde? Jugando al fútbol, en el centro del patio, o al baloncesto, corriendo, las niñas también, pero suele ser menos. Si nos fijamos, suele ser el patio de los niños y alrededor, sentaditas como en pequeños grupos, a veces con muñecas, con otro tipo de juego como más pasivo, las niñas, con lo que el espacio es abarcado por el niño también. Todo esto son cosas que vamos mamando desde muy pequeñas. También hablaba Marina Subirats, que la vi hace poquito en un congreso contra la violencia de género y me llamó muchísimo la atención, una oradora maravillosa además, que comentaba que el hombre utiliza el cuerpo para hacer y sin embargo la mujer lo utiliza más para ser, para sentir. Y hablaba también de la empatía, de cómo las mujeres, por eso mismo, por permitirnos sentir las emociones, también podemos entender las emociones del otro. Y como podemos sentir el dolor, y muchas veces a mí se ha dicho, ¿no?, que las mujeres soportamos mejor el dolor, y yo pienso que no solamente físico, sino también psíquico, es posible que estemos más en esas labores de atender a los otros. El hombre no es que no sienta, no es que no tenga estos sentimientos, pero ¿cuántas veces hemos oído la frase, ¿no?, de los niños no lloran? Y pues, los hombres que tenemos aquí en la sala, haciendo honor a ese porcentaje que solemos decir, pues saben que muchas veces al hombre no se le ha permitido tanto manifestar emociones o sobre todo sufrir o expresar tantos sentimientos verbalmente. Ay, también está ahí Ramón, tenemos 3 hombres en representación masculina, muy bien. Bueno, pues yo no quería empezar a hablar de este tema de la arteterapia con la mujer sin echar un vistazo también a los estereotipos de género, ¿no? A todos estos roles que se nos siguen asignando muchas veces a través de los medios de comunicación también. Y ver cómo muchos de ellos están ya obsoletos, pero toda la información que nos llegan, las imágenes que nos llegan, sobre todo me centro en esto, por el tema de las imágenes, que va a ser lo que vamos a tratar en arteterapia, cómo estas imágenes en cierta forma nos van llegando y vamos interiorizándolas. Los estereotipos de género, como sabéis, son ideas preconcebidas que hace la sociedad. ¿Os acordáis de los explicapiedras? Pues me vino enseguida la imagen de Pedro sentado diciendo ¡Vilma!, pegando voces para que Vilma fuera a atenderlo en lo que fuera, ¿no? O Vilma y Betty también atendiendo a los niños. Siempre en una labor más relegada al ámbito de lo privado, en el hogar, era el que iba a trabajar y demás. Todo esto lo hemos estado viendo desde pequeños, ¿no? Y bueno, decir también, todos sabemos que el ser mujer o el ser hombre es algo biológico, pero el género es algo que se construye socialmente. Entonces todos estos
estereotipos que nos llegan, o este anuncio que a mí me espanta y me da mucha rabia tener que hacerle publicidad, pero era más la labor de quitar el logotipo de esta imagen de esta mujer, ¿no?, como sometida, sumisa ante un montón de hombres, de la mirada atenta de esos hombres. Lo retiraron, sí, ha tenido mucha polémica este cartel. Lo digo por lo de las imágenes, ¿no? Cómo nos van llegando imágenes. O hasta los colores tienen género. ¿El azul para quién es? Para los niños. Y el rosa para las niñas. Y el otro día leí un estudio sobre el color rosa, que cada vez son más los juguetes rosas para niñas. Y bueno, ya no solamente los juguetes, la ropa, las habitaciones, todo es rosa. ¿No? Es como que la niña nos ponemos unas gafas de... la vie en rose, yo no sé en francés. La vida en rosa, ¿no? Unas gafas de color de rosa, que claro, cuando nos las quitamos a veces nos estampamos contra la realidad, que de rosa tiene poco a veces, ¿no? O los juguetes. También vamos a ver ahora en arteterapia la importancia del juego, la importancia que tiene el juego, y cómo nos construimos, cómo nos hacemos a nosotros mismos, aprendemos a través del juego, porque a través del juego experimentamos, a través del juego aprendemos a movernos, a explorar el mundo, hacemos ensayos para la vida, a construir cosas que se nos caen, ver de qué manera superamos o no la frustración. Y todo eso es muy importante, por lo tanto los juguetes también lo son. ¿Qué tipo de juguetes tienen nuestros hijos, vuestros hijos? Yo todavía no los tengo, los tendré. Entonces, ¿cuáles son los juguetes que normalmente encontramos para los niños? Pues esos juguetes de ciencia, de acción, de construcción, juguetes que los suelen animar a moverse, a aventura, a la curiosidad, a explorar, a muchos juguetes más de aprendizaje, de habilidad. Y para las niñas, pues el mundo en rosa, pues son muñecas, cocinitas, juegos de maquillaje, de moda, que no digo que tengan nada de malo, a mí me encantaban mis muñecas y todavía conservo algún y todo, pero sí que nos sirve para ver esta diferencia que la sociedad hace con cuando se es niño y cuando se es niña. Y por ejemplo, si os dais cuenta, mientras que el niño para mover el coche tiene que poner cada velocidad y correr y moverse, o para hacer la construcción y se le cae y tiene que volver a empezar y tiene que estar como constantemente en activo, para la niña son como actividades como mucho más pasivas, ¿no? Estar sentadita, como de guardar la compostura, de cuidado al otro, por ejemplo, de estar siempre bella, la importancia de muchas veces lo que nos inculca la sociedad, ¿no?, de la apariencia, es como que la apariencia es lo más importante. Bueno, y qué decir de las Barbies y todas estas muñecas de ojos grandes y gigantes que hacen ahora con piernas estilizadísimas, cinturas estrechísimas, y bueno, la Barbie sirena, una mujer que no tiene pies y no puede andar, y con cánticos de sirena atrae a su hombre. Un poco todo ese tipo de mensajes que nos van llegando y pueden provocar cosas como esta. Yo quedé impactada. No, aunque lo parezca, no es una muñeca, es una mujer. Y si os metéis en creo que se llaman Barbies humanas, quedáis impactados con estas imágenes. Yo quedé impresionada, me ponía los pelos de punta a ver el sufrimiento de estas mujeres, me imagino, tanto a nivel físico para hacerse todas sus operaciones, como a nivel psicológico, de estar en continua desconformidad con lo que son, con lo que tienen, con su cuerpo. Yo quedé impresionada. Y bueno, y es que todos estos cánones imposibles que nos van presentando y que van dejando huella en nosotras, pues son los que muchas veces nos llevan a hacer todo este tipo de llamadas al teléfono de la esperanza, a buscar atención, a buscar ayuda, porque, por supuesto, pues hay una grave disminución de la autoestima, de la confianza en una misma, incluso del respeto, ¿no?, hacia la propia mujer en la naturaleza. O esta imagen, ¿no? Ya me hace poner la mejor crema, Photoshop. Que digamos que ni siquiera se nos permite ya envejecer. Y bien, vamos a ir metiéndonos ya en el mundo del arte, y luego veremos por qué relacionar el arte con la terapia también. En la representación de la mujer en el arte, hemos visto, en la historia del arte, se conocen muchos nombres de hombres, sobre todo antes del siglo XX. Muchos artistas, muchos hombres artistas. Y la mujer siempre ha sido más
la modelo, más el objeto observado por el hombre, y el hombre es el que la representa. ¿Y cómo representa ese hombre a la mujer? Pues con un canon de belleza ideal también, idealizado. Un canon de belleza estilizado, una mujer, bueno, en este caso pues está representando una diosa, pero una mujer envuelta en naturaleza, frágil, débil, o tenemos a la mujer como objeto de atracción, ¿no? Objeto de deseo, o a la mujer perversa también, la mujer fatal. Como todos esos estereotipos, los paso así rapiditos. Mujeres haciendo labores en casa, como decía, siempre relegadas un poco al ámbito de lo privado. Y vemos muchas imágenes de esta a lo largo de la historia de la pintura. Mujeres en el hogar también, repito, no tengo nada en contra de estas labores, maravilloso, ¿no? Hay unos trabajos fantásticos además que no se han reconocido de labores artesanales de mujer, por ejemplo con tejidos, que muchas veces por no ser hombres, grandes compositoras, no han salido a la luz o no se han reconocido como arte mayor, sino como artesanía. O como decía, la importancia de inculcarnos que la mujer debe estar bella, la mujer debe ser perfecta y siempre tiene que como tener un saber estar. Menos mal que también a lo largo de la historia del arte ha habido mujeres, y he elegido a Frida Kahlo porque es alguien que creo que todos conocemos, mujeres que se han tratado de representar a sí mismas, que han creado imágenes propias para liberarse, para darle la vuelta un poco a todas estas imágenes impuestas por la sociedad patriarcal. Entonces, como todos sabéis, bueno, estas imágenes, aparte de que ella se representa físicamente, ella también representa todo su mundo interior, todo su mundo de sensaciones, todo su mundo de experiencias, de vivencias. Sabéis que Frida Kahlo tuvo un accidente muy joven, un accidente en un autobús, que partió la columna, y a partir de ahí tuvo una vida de sufrimiento porque tuvo muchísimas operaciones de columna, de cadera, no pudo tener hijos, y ella, pues con esta metáfora, a mí me parece tan impresionante, de esa columna rota, además el título que le pone, representa todo ese sufrimiento suyo, y además llena de clavos, ¿no? Como Frida era delgada, pues tiene ese cuerpo, pero ya no es un cuerpo idealizado, es más un cuerpo que siente, es un cuerpo que vive, que experiencia, que no solamente es un objeto que posa ante la mirada masculina. O ahí que se retrata también con todo un collar de espinas. Ella además no pudo tener hijos, tuvo muchísimos abortos, y fijaros la crudeza de esta imagen, como a través de todas esas metáforas, de todas esas imágenes, veréis que son totalmente distintas a lo que hemos estado viendo hasta ahora de las imágenes de la mujer representada por el hombre. O esta imagen, que no tengo el título de ella, pero yo creo que no hace falta porque la imagen es impactante de por sí. Ella estuvo, pues eso, tuvo como una sensación de estar muy cerca de la muerte, ¿no? Y a mí esa imagen de parecer que está tragando a la muerte me impacta. Ella pintó incluso desde la cama mucho tiempo. O este venado herido también, que aunque por lo de herido pueda recordarnos a esas mujeres frágiles que se representaban anteriormente, tiene más que ver con esa sensación que le queda a la mujer de haber vivido, de haber pasado por todas estas experiencias y por todos estos cánones que le llegan. Y bueno, todo esto, como decíamos, pasa muchas veces cuando una es todo para el otro, cuando una como mujer lo que hacemos es dedicar nuestra vida completa a los otros, olvidándonos a veces de nosotras mismas. Un profesor mío fantástico, Roque Hernández, decía que en este momento, cuando uno se pregunta quién soy yo para el otro, qué pide el otro de mí, qué quiere de mí, y cómo tengo que comportarme, qué tengo que hacer, qué más puedo dar para el otro, es cuando llegaba la angustia. Que muchas veces la pregunta que no nos hacemos sería ¿quién soy yo para mí? ¿Qué quiero yo? ¿Qué busco yo? ¿Qué deseo yo? Por supuesto, siempre digo, sin olvidarnos de los demás son fundamentales en nuestra vida, pero también hacernos esa pregunta. Y aquí, después de esta larga introducción, es cuando vengo a hablar de arteterapia, porque precisamente aquí es donde nos va a servir todo este tema de la arteterapia, o al menos está sirviendo a las mujeres que ya han hecho talleres, a las que hemos hecho talleres, porque toda la formación de arteterapia también es vivencial, es un máster de 2 años, totalmente con teoría y totalmente vivencial también.
Y bueno, ¿por qué arte y terapia? ¿Por qué relacionar, adelante, por qué relacionar el arte con la terapia? La palabra terapia, voy a empezar por detrás, viene del griego y significa tratamiento. Tratamiento como teniendo en cuenta todos los elementos, las herramientas que se ponen en marcha durante un proceso para que se dé una cura. Deciros también que la arteterapia, aunque busca a veces el curar ciertas heridas, tampoco es necesario el tener un problema preocupante para poder hacerlo. Muchas veces se utiliza también como un medio de autoconocimiento. De hecho, el teléfono de la Esperanza, el curso que hizo fue arteterapia como desarrollo personal, autoconocimiento y desarrollo personal. Entonces, comentaros que lo que se hace aquí en arteterapia es tomar el arte no como resultado, no como esa imagen final, sino como un proceso. Si tomamos el arte como resultado, tenemos un objeto. Pero si tenemos el arte como todo un proceso, todo lo que sucede durante ese proceso, lo que tenemos también es como un tratamiento. Por lo que podríamos venir a definir la arteterapia como un proceso de acompañamiento a la persona a través de pues todos los procesos creativos, ¿no? A través con las herramientas plásticas. Hay otras herramientas, también se trabaja la arteterapia, la llaman danzaterapia desde la danza movimiento terapia, también hay teatroterapia. Pero, por ejemplo, el máster de Murcia, que es el que yo hice, y algunas compañeras están también por aquí, lo trabaja desde las artes plásticas. Deciros también que la arteterapia se trabaja en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo sanitario y también en el ámbito de la educación. Y como os decía también, pues como desarrollo personal o como autoconocimiento. Y vamos a pasar ya a ver las características de la arteterapia. Bueno, algo que se me olvidaba comentaros, la arteterapia es muy reciente aquí en España ahora mismo, lleva haciéndose desde los años 90. Ahora mismo hay máster de arteterapia en Madrid, por ejemplo, está en Murcia, está en Barcelona y se empieza a desarrollar. Pero desde los años 30 en Estados Unidos y en Inglaterra ya está funcionando. De hecho, en los servicios sociales de Inglaterra está institucionalizado. Y hay arteterapeutas que trabajan en muchísimos centros. Y bien, vamos a pasar ahora ya a lo que importa, las imágenes. A partir de ahora os voy a pasar imágenes de mujeres que han trabajado en arteterapia, con su previo consentimiento, por supuesto, y voy a ir pasando las mezcladas. Hay de un grupo con el que estoy ahora realizando un taller con mujeres inmigrantes. Hay otro grupo que fue el que se hizo en el teléfono de la Esperanza, que ayer hablé con ellas, me dijeron encantadas de que pongan nuestras imágenes también. Y otro grupo que se hizo con mi compañera Laura, que es una maravillosa arteterapeuta, en la Universidad la Miguel Hernández. Y no eran grupos de mujeres, o sea, no era arteterapia para mujeres. El grupo era arteterapia para adultos, pero fueron 12 mujeres y un hombre. ¿Puede ser, Laura? Un poco más. No, 20 mujeres, sí, y un hombre, que finalmente pues lo dejó. Tuvo 3 sesiones con nosotras y se fue. Y en el teléfono de la Esperanza fue un grupo de 10 mujeres, y igual nadie le dijo, solo pueden venir mujeres, pero solamente fueron mujeres. Entonces también pensamos que la mujer, a lo mejor tiene, por esos sentimientos también que hemos visto de soledad, de incomunicación, tiene más necesidad de expresar, de poder hablar, y más facilidad a lo mejor para expresar esos sentimientos. Pues bien, características de la arteterapia. Primero, beneficio de la arteterapia, pues que no requiere ningún tipo de experiencia artística. No hace falta tener conocimientos para poder hacer talleres de arteterapia, para poder participar en ellos. Por ejemplo, estas mujeres árabes, que os digo que estoy ahora en un taller con ellas, nunca habían tocado materiales plásticos, materiales del arte me refiero, materiales artísticos. De hecho, alguna de ellas ni siquiera habían cogido nunca un lápiz, porque no habían ido a la escuela en sus países de origen, y ahora están aquí aprendiendo a hablar y a escribir español sin saber escribir su propio idioma. Entonces para ellas fue toda una novedad el poder empezar a utilizar todos estos materiales. Y claro, al principio puede haber cierta resistencia, el yo no sé, yo no puedo, pero en cuanto se dan cuenta de que lo que aquí cuenta no es el resultado, como decía, no estamos buscando una obra de arte, un resultado estético, aunque sí le llamamos obra porque se le da mucha importancia a todo lo que en los talleres se hace,
no buscamos que sea ni bonito ni feo, sino que la mujer pueda expresar lo que necesite en ese momento determinado expresar. Entonces, pues pasadas las primeras sesiones donde todavía hay tendencia a buscar lo bello, entre comillas, porque ¿qué es lo bello? Pues llega un momento en que las mujeres ya han cogido confianza, se relajan, por supuesto, en un encuadre terapéutico de confidencialidad, un encuadre seguro donde saben que todo lo que van a decir se queda en el taller y no sale de ahí. De hecho, en todas las imágenes, yo no voy a decir nombres, todo va a ser de manera anónima, y ellas me han dado permiso para que muestre las imágenes y además pues para que comente un poquito así por encima sin decir quién es la persona. Además estimula todos los aspectos creativos, la creatividad, que muchas veces la confundimos con creación. La creación es el acto de sacar de la nada o transformar algo que ya estaba, hacer algo nuevo, ¿no? Y la creatividad es algo que todos tenemos de manera innata y que es lo que nos ayuda a sobrevivir como seres humanos, lo que nos ayuda a sacarnos las castañas del fuego y a movernos. Lo que sucede, dice mi madre que me ponga para acá, concentrada, y yo le hago caso a mi madre. ¿Sí? ¿Ves que aquí me tapa esto? Estimula los aspectos creativos, decía, porque lo que hacemos es buscar recursos. Sobre todo, como decía, personas que nunca han trabajado con los materiales del arte empiezan a buscar recursos y a modo de metáfora, un poco como os decía antes, como hace el niño en el juego, empieza a construir, a inventar algo que después es como un ensayo para su vida. Decía, si yo, por ejemplo, empiezo a construir una torre y se me cae y a la primera de cambio digo, pues ya no la hago más, ya no quiero nada, y aparto, porque tengo baja tolerancia a la frustración, eso también puedo ir modificándolo a través de ensayos. Y en arteterapia, al ver que no pasa nada, que si se me cae puedo volver a construir, pues posiblemente pueda ir mejorando también pues, todos estos aspectos, ¿no? Como de la búsqueda. Ponía estas imágenes para ilustrar esto. Por ejemplo, esta imagen es de una de las mujeres árabes también que están en el taller, y ellas lo único que habían ilustrado alguna vez eran con henna, estos motivos tan preciosos que hacen con henna en las manos. Y fue a representar esto, pero fijaros, pues en un espacio en blanco además, pues pocos elementos, y en unas sesiones después, como 4 o 5 sesiones después, son una vez por semana, las sesiones son semanales, de repente nos sorprendió con todo esto. Y no me refiero igual a bonito o feo, sino a la cantidad de recursos que ha puesto en marcha, a la cantidad de recursos para poder realizar esta imagen. Primero pasó del plano a las 3 dimensiones. Después utilizó cantidad de materiales. Llevaba desde elementos plásticos que envolvió aquí con un papel, otros papeles de regalo, y luego con esta cajita de quesos, porque además en arteterapia todo sirve porque todo se transforma, todo se recicla. De un tubo de papel higiénico pueden salir maravillas, y me refiero a maravillas en cuanto a eso, en cuanto a la capacidad de creación y no tanto a si es guapo o no. Y además hizo pues toda esta caja decorada y creó unos pendientes y un collar que regaló a una de las compañeras por día de su cumpleaños. Además se va creando como una sensación de grupo, ¿no? Va generando un grupo que además después el propio grupo se autosostiene muchas veces, se ayudan, colaboran entre ellas. En este caso también, para ponerlo como ejemplo de la creatividad y de la constancia que se necesita, esta mujer, se ve un poquito borrosa la imagen, pero sí es un tobogán, y la pongo precisamente no por el resultado, sino por lo que vi yo allí como observadora en el proceso. No conseguía ponerlo de pie, por mucho que, como era de cartulina, y por mucho que le daba forma y lo doblaba por aquí, por allá, se le caía todas las veces, pero ella insistía hasta que lo puso de pie. Me dieron unas ganas de aplaudirle, porque le puso plastilina, le puso unos palitos, lo pegó en la base, se las ingenió, se buscó todas las posibilidades para poner eso de pie. Como os decía, se hace mucha énfasis en el proceso de creación, no tanto en el resultado, o más bien el resultado lo que hacemos es comentarlo, pero no nos importa realmente cómo se ve, cómo se muestra. Lo que venga bienvenido es, y si una persona en un momento determinado necesita expresar la rabia, necesita expresar la ira, la tristeza, bienvenida sea. Todo lo que sea poder expresarla a través de los materiales, canalizarla por ese medio
y saber que después no lo va a canalizar dando un puñetazo a alguien o haciendo otra cosa, pues fantástico. Entonces, en todo ese proceso van surgiendo muchas emociones, muchas sensaciones, y esta mujer, por ejemplo, se dedicó a rayar, pero con una intensidad, con una soltura. Después estuvo hablando de que necesitaba descargar toda esa energía. Creo que tenía... Está más adelante, hay otra obra de ella que además le pone ese título, dice algo así como energía retenida o algo así, ahora lo veremos. Mira, esta mujer incluso pintó con los pies. Nadie le dijo pinta con los pies. Había pintura de dedos y ella dijo, pues también tengo dedos en los pies. Y entonces allí que se descalzó, y fue muy llamativo porque además una persona que físicamente o en su forma de moverse, de caminar todo, como muy rígida, y de repente la vimos caminar descalza, pasear por el papel, como que bailaba. Y fue también como verla una transformación en ella, ¿no? En cuanto a todo su movimiento corporal, toda su postura un poco rígida, normalmente frente al mundo. Allí, pues poco a poco iba cogiendo confianza y se fue soltando. La arteterapia también es muy flexible, todo el encuadre terapéutico se adapta a la persona y de respeto, como os decíamos. En arteterapia siempre vamos un paso por detrás de la persona. Es muy sutil en primer lugar porque no se le pregunta nada directamente a la persona. Allí no le digamos, ¡hala, ven, cuéntame! Dime qué te pasa, qué es lo que te duele, sino que es la persona, primero a través de la obra, primero lo que llamamos, os cuento un poquito cómo funciona un taller de arteterapia. Llegamos en el encuadre, ponemos un círculo así de sillas donde nos reunimos y bueno, pues un poco nos saludamos, si alguien quiere contar algo porque le nace de cómo ha estado a lo largo de la semana, pues maravilloso. Y una vez que estamos ya todas, lo que hacemos es hacer una propuesta que puede ser un tema, o puede ser a lo mejor decir, pues hoy vamos a trabajar sobre un recuerdo de la infancia, o hoy vamos a trabajar con barro. Y ahí, a partir de ahí, de esa propuesta abierta, lo que surja. Cada una pondrá en la obra lo que necesite expresar o contar en ese momento determinado. También puede ser que esa persona no quiera decir nada acerca de su obra, no pasa nada. Pues es un proceso adaptable y flexible. Si la persona no está preparada o simplemente no quiere compartir en ese momento nada, maravilloso. Ahí está la obra que la podemos observar y cada uno podrá interpretar a su manera desde sí. Nunca interpretamos verbalmente la obra de otra persona porque solamente es la persona la que sabe por qué lo ha hecho y qué es lo que ha hecho ahí. Pero sí, la obra me va a decir cosas a mí, pero me va a decir cosas de lo mío. Me va a decir cosas de mis experiencias, de mis vivencias, de cómo vivo yo las formas, los colores, de cómo me llegan a mí esas imágenes. Y solamente es la persona la que puede decir lo que ve o lo que quería significar con esa obra. Os ponía estas obras aquí para hablar de espera a la persona, os comentaba, de ir un pasito por detrás. Es la persona la que nos va indicando cuál sería la siguiente propuesta, el siguiente camino. Porque esta mujer, por ejemplo, en esta primera sesión, también es una de las mujeres del grupo árabe, hizo esta obra y no, aparte de que tiene muchas dificultades con el idioma, que por eso decía que le podían venir muy bien ese taller, porque no tenía la necesidad de expresarse con la soltura que requieren otro tipo de taller. Hizo esta primera obra y no quiso comentar nada. Ya no era una dificultad de lenguaje, sino que simplemente dijo eso, rojo y verde, y no quiso decir nada más. Perfecto, se le respetó, se aceptó, y ella misma, después de varias sesiones, hizo esta otra obra. También os digo la diferencia en cuanto a proceso creativo, ¿no? a elementos utilizados y a pasar de las dos dimensiones. Es una cartulina también, la fotografía está hecha así. A pasar a las tres dimensiones, hizo esta representación que era como una figurita de mujer y la tituló Muñeca Loca. Y al grupo a todas les dio mucha risa, al grupo de mujeres, muñeca loca, ¿y eso por qué? Y de repente nos impactó a todas, me casé a los 11 años. Eso es lo que nos dijo, muñeca loca, me casé a los 11 años. Y fue pues, como muy impactante también, y nos dio con muy pocas palabras mucha información acerca de los sentimientos, de toda la experiencia de vida que esta mujer podía haber tenido y cómo lo plasmó en un momento también en esta obra y la compartió con el grupo.
También una experiencia no verbal, como os decía, porque si no puedo decir nada o no quiero decir nada, pues simplemente no lo digo, como esta chica, una mujer muy joven, que hizo esta obra, que creo que habla por sí misma y no pudo decir nada. Una obra impactante. ¿De dónde era? La chica española. Sí, esto fue otro taller que hicimos en la Universidad de Miguel Hernández, ya no son de las mujeres, del grupo de mujeres que tengo en este momento. Un taller que fue el año pasado. Y bueno, como os decía, también sirve de catarsis, ¿no? Como una descarga emocional durante todo ese proceso. Muchas veces lo que sí les preguntamos es cómo te has sentido haciéndolo. Porque ahí vienen a la mente muchas imágenes, muchos recuerdos, muchas emociones, el cuerpo que está actuando en ese momento también siente. Y entonces, con todo este tipo de imagen, fijaros que no se busca un resultado concreto en absoluto. Y pues le sirvió a esta mujer pues un poco de descarga. Esta es la que buscaba antes, que decía energía retenida. Hice esta imagen también, así como que salía de un centro. Como os decía, además, pues facilita toda la expresión de emociones, pues emociones agradables. Aquí no vamos, en Teléfono Esperanza siempre decimos que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son necesarias y todas nos sirven, solamente que algunas nos gusta más experimentarlas que otras, pero todas aprendemos y son una forma de descarga de todo lo que son indicadores. Nuestro cuerpo nos da alarmas de qué me está pasando con lo que estoy viviendo en un momento determinado. Y además me indica, si no me gusta la emoción, que a lo mejor necesito dar un cambio, o necesito ir a otro lugar, necesito hacer algún tipo de movimiento. Pues puedo expresar emociones más agradables, como el amor o la alegría, o en este caso, bueno, aquí había un poco de tristeza, porque hablaba del grupo, ya una de las últimas sesiones que se iban a separar. Y había alegría por lo compartido y tristeza también por la separación. Como otras pues menos agradables, ¿no? Como la tristeza. Me ha sido hacer la foto cuando me rascaba. O el miedo, por ejemplo, para mí sería toda una proyección del mundo interno. Con esta obra que todas las compañeras dijeron, ¡qué bonita! Aunque no busquemos lo bonito, a veces es inevitable y las compañeras reconocen el trabajo hecho por las otras. Entonces, qué bonito, ella venía a representar con esa mariposa negra el miedo que tenía en el interior, ¿no? Y empezaba también a hablar un poco en su discurso de la necesidad de ir canalizándolo, de caminar a pesar de ese miedo. Pues más imágenes de toda una proyección de un mundo interno. Como vemos, son imágenes propias de mujeres que no solamente representan lo externo, sino también todo lo que les está sucediendo. La chica hablaba pues de mucha inseguridad, hablaba de ansiedad. O aquí también, que comentaba, esto las compañeras dijeron, ¡qué bonito, es una fiesta! Y ella dijo, no, para nada. Por eso digo que las interpretaciones, mejor dejarlas a un lado, porque cada persona sabe por qué lo ha hecho. Y ella hablaba de cadenas, todo esto eran como unas cintas plateadas, y hablaba de cadenas con las que se sentía amarrada por miedo y que buscaba un poco salir hacia esa luz. Entonces todo un mundo simbólico que va expresándose a través de las metáforas, a veces mucho más allá de las palabras. O este de aquí, que también hablaba de mucho movimiento interno, había tenido muchos cambios a lo largo del año. Y como os decía, pues el poder hablar de la obra y no de mí, porque le preguntamos directamente a la obra. A veces lo que sí podemos preguntar es, ¿y ese color de aquí y esta forma de allá? ¿Y por qué le has puesto este material? Y a partir de ahí, hablando de la obra y no de mí, también van disminuyendo un poco esas primeras defensas y ese miedo a hablar de lo propio, a hablar de lo que a uno mismo le asusta a veces. Algo muy importante también, y que no suele suceder por lo general en nuestra vida, en nuestras experiencias, es que a través de la arteterapia se pueden integrar los puestos.
Normalmente, cuando es blanco o es negro, lo llevamos muy mal, eso, fu o fa, o para acá o para allá. Pero aquí en arteterapia sí podemos, a través de todas estas imágenes, dialogar, conversar, expresarnos a través de esos opuestos. Por ejemplo, ¿no? Aquí esta integración de dos emociones, de más felicidad, de una época de más tristeza o más sequía, por así decirlo, y verlo además como un equilibrio, ¿no? Como esas etapas. Y también integrar, como decíamos, la imagen externa y la imagen interna. Pues, por ejemplo, la representación de un árbol, que podría ser algo externo, algo visible a los ojos, con las emociones, como estas emociones, este árbol sangrante, ¿no? Que serían algo interno, algo de la persona. Y decían todas pues que abre muchos interrogantes, porque nos cuestiona muchas veces en el mismo proceso, en lo que vamos haciendo con los materiales, cómo me siento con cierto material, con ciertos colores, con cierto tipo de proceso, me va haciendo también cuestionarme. Si a lo mejor una chica, por ejemplo, decía que cada vez que le sale algo mal, tenía necesidad de taparlo, iba buscando goma. Yo no había puesto goma de borrar en el taller, precisamente para ver qué sucedía, ¿no? Y ver también cómo la persona se maneja con esos errores, si tolera esos errores, si se permite equivocarse. Y esta mujer decía que no podía, que era en cuanto algo le salía mal, tenía que tirarlo a la basura, o si no encontraba goma de borrar, lo que hacía era que lo tapaba con otro color encima. Después lo comentaba a la hora de hablar de todo el proceso. Entonces, claro, ella se cuestionaba, ¿y por qué yo tengo que ser así? ¿Por qué tengo que ser tan perfeccionista? Y después, a través de las obras, de otras propuestas, pues seguía un poco indagando en su persona y de dónde le podía venir un poco todo eso. Ponía también que dinamiza el pensamiento, como que nos moviliza, que todas estas cuestiones que hemos estado hablando antes de género también aparecen muchas veces en las obras, sobre todo cuando son talleres de mujeres. Y aquí, por ejemplo, esta mujer se cuestionaba además todos estos roles y todas esas caras que como mujeres, tareas, roles vamos desempeñando. Las cuestionaba un poco en esta obra. O en esta otra que valoraba también todos los papeles que desempeñamos y cómo las mujeres ahora mismo pues, están triunfando en el mundo de la moda, en los negocios, en la política, en el arte, como madres en los hogares. Para ella decía que lo más importante pues era, además pudo hablar ahí de la relación con su madre también, en el deporte. O esta obra, que veis que pone mujer en vez de mujer, porque es una de las personas que está aprendiendo ahora a escribir en español, las señoras árabes, y ella comparaba, ella decía que para ella la vida sin mujer no era posible, porque veía a la mujer como una creadora y como un ser que ayudaba a las personas a estar más cerca, a estrechar lazos, ¿no? Como un ser necesario para la vida. Y hacía como esta comparación, este paralelismo de la vida con mujer y lo que podría llegar a ser la vida sin mujer. Y como os decía, nos cuestiona también, así por comentar rápidamente, una mujer que también se cuestionaba que tenía no, porque no era una obligación, ella quería empezar a abandonar ciertas conductas infantiles que la llevaban un poco a ser dependiente de los demás. Hizo esa obra con la que expresaba un poco un cordón que poco a poco quería ir dejando, abandonando, o el quitarse las máscaras. Esta es la persona que decía, por ejemplo, que cada vez que le salía, recortaba florecitas, cada vez que le salía una mal, a la basura. Decía que era imposible, no podía ponerla dentro, no podía tolerar eso de que lo que no le gustaba, lo que no estaba bien para ella, estuviera ahí. Lo reencuentra con la infancia. Voy a pasar un poquito más rápido porque veo que estoy ya sobre el tiempo, se me ha pasado a mí volando. Espero que a vosotros también. Con todas estas imágenes. Y al reencontrarnos con la infancia, muchas veces nos pone en contacto con la niña interior, ¿no? Un poco recordando todas esas imágenes de omnipotencia, de fantasía, en ese mundo cuando uno es niño en el que todo es posible. Un cuento mágico que le contaba a su padre. Recupera el pasado, era una mujer que contaba, esta era la casa de sus abuelos en Argentina, y contó una historia preciosa de cómo compartían toda la familia en esa casa, de todo lo que había vivido allí.
a veces los recuerdos que recupera tampoco son todos agradables, ¿no? Como en el caso de esta chica que recordaba, y aquí fue a través de, encontró una purpurina verde y fue a ver la purpurina verde y le despertó el recuerdo. Se acordó que ella ese día se había pintado las uñas de verde en el colegio donde estaba y que la profesora, la monja, por lo visto le dijo de todo. Y la vergüenza, ella se bordea en verde además, ¿no? Que pasó en aquel momento. Entonces, a veces todos los recuerdos que traen la obra o los materiales no son agradables, pero sí les sirve para poder expresarlo, para poder sacar pues un poco ese dolor, esa experiencia que pudo ser desagradable en un momento, incluso tomar conciencia de las propias necesidades, como esta chica que hablaba de que siempre había protegido, había cuidado a hermanos pequeños todo, y que ella también necesitaba, había identificado pues, esa necesidad de protección también y de cuidado por parte de los otros. Y en ese encuentro con el pasado también cabe la posibilidad de volver a resignificar pues un pasado traumático, desagradable, por así decirlo, como en esta ocasión que esta mujer hablaba de una niñez muy dura y hablaba en el centro de la casa, ponía esa pluma que era tan poética y ella quería simbolizar la herida con esa pluma. Y seguidamente hizo esta obra en la que un poco quiso tomar conciencia de, bueno, eso es mi pasado y es inevitable, está ahí, no, es pasado ya, pero me ha construido con lo que soy ahora. Pero yo además también he hecho algo con mi persona, yo también he buscado, me he movido, he sido creativa y creadora de mí misma para construirse como una mujer pues con vida interior, con éxito, para soñar, sobrevivir. Y hablaba de todos los elementos, de lo que le gustaba la lectura, la amistad, de todo lo que ella había generado y lo que había creado en su presente. Y era lo que tenía en este momento, tomaba conciencia de que, bueno, ese pasado, pues sí, estaba ahí en cierta forma, pero que lo que tenía ahora, la oportunidad que tenía era de vivenciar y de disfrutar de su presente y de todo lo que ella estaba construyendo ahora. O en este otro caso también, una persona que contaba una experiencia de niña el día de su comunión, se había puesto muy nerviosa y ella iba preparada con una poesía que no pudo leer de los mismos nervios y se había sentido, decía, ella misma decía, es algo como pequeño, insignificante, pero para mí fue muy importante porque sentí mucha vergüenza, me puse a temblar, no pude, y ese día nos leyó a todas la poesía, hizo esa golondrina, ¿no? Y de manera simbólica también hizo dejó volar esa golondrina y ese miedo que tenía de niña, esa vergüenza, porque se daba cuenta también que era una mujer adulta y que, bueno, pues que podía hacer otras cosas. O en este caso, que me impactó recordar esta escena porque esta mujer trabajó muy duramente, un día de viento muy grande y empezó diciendo que ella no sabía qué era lo que le perturbaba ese día, pero que algo le perturbaba y de repente dijo el viento. Vio a mi compañera Laura embarazada además en ese momento y de repente empezó a crear esto que nos habló después, que era su placenta, que ella cuando había dado a luz pidió a los médicos que le dieran su placenta porque quería enterrarla, ella quería hacer como una especie de duelo, de separación, ¿no? De ese cordón umbilical también, supongo, de esa primera llegada de su hija al mundo, y en ese momento pues los médicos se lo negaron. Y aquí en Arteterapia quiso hacer aquello que no pudo hacer en su momento de manera simbólica. Hizo esta obra, se la llevó y después, semanas después, vino diciendo, he terminado mi ritual, ya he hecho el duelo. Había enterrado, junto con su pareja, esa obra, simbolizando su placenta, y había hecho, no sé si se ve bien en la imagen, esta especie de tótem, ¿no? Como todo un ritual que le ayudaba a elaborar pues, esa sensación con la que se había quedado en un momento dado. Ayuda también a elaborar el duelo, como es el duelo de una madre, el duelo de un amigo, y mantener vivo el recuerdo, también simbolizando una abuela también desaparecida, o a una amiga a la que se le hizo un homenaje. Además, una de las primeras, me dijeron hace poquito, era una de las primeras catedráticas en España, que falleció hace poco, una amiga le hizo este homenaje. Murió precisamente el día 8 de marzo de este mes. No recuerdo ahora mismo el nombre. Un espacio para compartir,
el espacio del taller es un espacio donde todas las experiencias que surgen se comparten, y más este sí que es el taller de inmigración, donde pues, lo que compartimos es tan diverso y es tan rico encontrar en esa diversidad encuentro, pero también en encontrar en esa diversidad lo que el otro diferente me puede ofrecer, lo que puedo aprender. Entonces estas imágenes de dos mujeres africanas, de su tierra, de sus lagos, con ese colorido, y de otras mujeres, hay dos mujeres españolas en el taller, aunque es de inmigrantes también, han sido bienvenidas en el taller y ofrecían estas imágenes aquí de la playa y de la montaña de por aquí. Y entonces en ese intercambio pues es muy rico, también a nivel cultural, hablando de la música, temas de la música como el vestido, elementos, era una guitarra, unas castañuelas, esto eran unos flamencos, un traje de sevillana quería hacer ella. Y se puede compartir incluso la comida. Hicimos un banquete tremendo donde compartimos pues pizza, cuscús, unas galletas, un cocido madrileño y ¿cómo se llaman los puestecitos estos de Marruecos? Que llevan miel. Baklava, eso. Pues eso, hizo una bandeja estupenda. Y bueno, decía que todo esto sale a partir de una dinámica muchas veces también de juego. No siempre, pero a veces hacemos dinámicas en las que comenzamos a lo mejor con movimiento. En este caso comenzábamos bailando, nos dejábamos caer, se dejaban caer ellas. Me formo parte del grupo porque yo estoy allí presente y lo siento y lo vivo como tal. Caían sobre el papel, se dibujaban las siluetas y luego cada una ponía dentro de sí su silueta, mi mundo interior y también lo que compartían con las otras trabajando el espacio externo, ¿no? Era un trabajo individual y grupal al mismo tiempo. Y lo vivieron como un juego también, al principio, como con mucho júbilo, que como decía también, eso ayuda muchas veces a que esas defensas, ese miedo a poder expresar, a poder hablar, pues vaya poco a poco disminuyendo. Y bien, empoderamiento, ¿por qué le habíamos puesto ese subtítulo al empoderamiento de la mujer? Si nos vamos a buscar la palabra empoderamiento, tiene mucho que ver con un proceso durante el cual la persona se va concienciando, va tomando conciencia de sus propias capacidades, de sus propias posibilidades y se va encontrando cada vez más en un estado de bienestar. Un estado de bienestar a través del cual, además, puede compartir con los demás, puede participar más, tiene más control sobre su vida, como lo que dicen de manejar, ¿no? Llevar las riendas de nuestra propia vida. Y creo que es lo que sucede en los talleres de arteterapia, o al menos así nos dicen, y lo he vivido yo en primera persona, las personas que lo han experimentado, ¿no? Por ejemplo, con estas heroínas que tenían unos poderes maravillosos, que eran capaces de ayudar a las personas, pero es que además podían correr a toda velocidad. Era una forma de juego también, a través de estas muñecas, de poner esas capacidades en ese objeto, y después estuvimos hablando también de cuáles serían las propias. Y claro, empiezan a reconocer que eso también está en mí, y que si yo soy capaz de hacer todas ciertas cosas y de pasar, como os digo, a veces de manera metafórica o simbólica, de un plano a las 3 dimensiones, de utilizar de repente alambre y hacer una construcción cuando nunca lo he hecho, todo eso me puede dar pistas para darme cuenta de que tengo muchos recursos dentro de mí y que soy capaz de no solamente de hacer, sino de sentir, de permitirme equivocarme, de volver a empezar. Por ejemplo, el nombre era Super y el nombre de la persona. Por anonimato no digo el nombre de la persona, le he puesto Super yo, pero era Super ella realmente. O esta loba que decía el título, la loba que llevo dentro y necesito sacar. Ella decía que siempre había sido una persona muy sumisa, muy pasiva, muy dependiente y que estaba un poco cansada, que necesitaba también un poco a veces sacar esas uñas, sacar las garras. Además tenían unos poderes más, o la superpájara que tenía el poder de que era invisible y además no se mojaba cuando no quería. Podía elegir, tenía capacidad de decisión. De hecho, en la arteterapia hay que tomar muchas decisiones, porque dependiendo de la propuesta que se lanza, yo tengo que decidir qué tipo de materiales utilizo y por lo tanto siempre que tomo una decisión tengo que descartar otras. También tengo que decidir qué proceso utilizo, si hay un cambio en el proceso, si de repente esto no me funciona y tengo que volver a empezar, o si
el resultado que quería no es el mismo, ¿qué hago con él? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? Y creo que esto tiene mucho que ver, y ahora retomo el principio de esta charla, con la elaboración de imágenes propias. Decíamos que en una sociedad de poder y de consumo, donde estamos acostumbradas a un bombardeo de imágenes de otros, de imágenes de la sociedad hacia nosotras, que muchas veces no nos corresponden y no nos sentimos identificadas, la posibilidad de crear imágenes propias, que sí nos corresponden, con las que sí nos sentimos identificadas y que no solamente muestran nuestra apariencia exterior, el cuerpo, como pasaba con aquellas primeras obras, ¿no?, de los desnudos femeninos, que simplemente era ese objeto de deseo, sino que aquí podemos hablar de nosotras. Y pues estas mujeres, bueno, creo que los títulos además lo dejan claro: yo, mi persona, la vida. Estos son siluetas dejadas en el suelo y trabajadas por ellas. Desbordante, llena, y además corresponden con procesos ya finales de los talleres, con las últimas sesiones. O están instintos primarios, ¿no?, que decía que a través de todo este proceso había conseguido ponerse más en contacto con ella misma. Además, esta mujer hizo un proceso de elaboración de su propio nombre. Tenía un nombre que no le gustaba en absoluto, y de repente decidió que su nombre en valenciano tenía más que ver con ella misma, pero que le había costado mucho, y estuvo creando muchas obras relacionadas con su propio nombre, o sea, como buscando un poco la identidad a través de esas obras. Y hay una serie de obras en un proceso interesantísimo de cómo ella pasa de llamarse de una forma a llamarse más o menos lo mismo, ¿no?, pero sonaba totalmente distinto. Esta es la obra de ella. Esta fue una de las primeras que hizo, y luego hizo otro montón de obras que realmente era como una búsqueda de identidad a través de las imágenes. Y la idea de la arteterapia nos ayuda a poder narrar nuestra propia vida. Otra profesora muy querida, Lola López Mundejar, tiene libros muy interesantes en los que habla precisamente de la función del creador, de la importancia de sentirse creador, la persona, pero además de poder narrar la propia vida. El creador narra su propia vida a través de las imágenes, o a veces a través de textos, si es un literato, o a través de la música, y el poder narrarme como lo que me da mi existencia, ¿no? Deja constancia de mi existencia, además de poder elegir qué narro de mí, porque además el recuerdo habla también ella, que el recuerdo poco se va modificando y uno se queda, pues no se nos da cuenta, hay cosas de las que uno no se acuerda para nada, incluso hay cosas que el recuerdo parece que con el tiempo se va como transformando, y es de lo que yo decido también extraer de ese recuerdo en ese momento para construirme a mí misma. Lo que decía, ¿no?, de la autoría de la obra, la importancia de saber que yo soy el creador de esto. Y ella también habla del creador como alguien, no sé si conocéis una obra de él, se llama El factor Munchausen. Ella habla mucho de cómo el creador es alguien que cuando está sumergido en las aguas, que ya se está ahogando, se tira de su propio cabello y es capaz de salir a flote, ¿no? Sale con caballo y todo de las aguas para salir a flote. Y ella compara eso con la figura del creador, con una persona que a través de un proceso de búsqueda intenta salir a flote de esas sensaciones, de esas experiencias desagradables con las que no quiere quedarse marcado. Y bueno, pues yo ya termino diciendo también que para mí, en especial, la arteterapia genera esperanza, y lo venía a simbolizar con la obra de esta mujer, que era un libro que ella construía y lo dejaba las últimas páginas, además de, bueno, pintadas de este verde, que es lo que socialmente se entiende como esperanza. Después el verde para cada uno puede significar algo totalmente distinto, pero ella lo pintaba de verde y decía que lo dejaba en blanco porque estaba por escribir y que quería empezar a escribir otro tipo de experiencias en las que tuviera, pues eso, más control sobre su vida, más autonomía. Hablaba también de sentirse con la autoestima pues más elevada, más autoconfianza, a través de un trabajo de elaboración interno, de un proceso interno que ha llevado. Y lo titulaba El tesoro, además. Pues nada más, pues sobre todo porque genera esperanza, ¿no? Es como que hay un camino por delante todavía por escribir.
Y quería terminar con esta frase que antes Belén casi nos la ha dicho, ¿no? Que es la frase que el teléfono suele utilizar mucho, es: cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos. Sería la frase de cierre un poquito, porque es como el lema del teléfono de la esperanza. Y pues nada más, yo agradeceros vuestra atención, vuestra paciencia, vuestra escucha, y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues encantada. Si puedo, la respondo.